hace ratito puse a proyectar esta pantalla, que es la Sí, presentación. se ve. Sí, se mira. Sí, se ve. Vale, perfecto, entonces. Bueno, lo que estamos platicando el miércoles era de que existen diferentes tipos de variables. Dice Xiomara que de su teléfono está, bueno, si no pudo conectarse desde su computadora, pues ni modo, ¿verdad? Pero que le sirva lo que vamos a practicar ahora, que le sirva para cuando esté en su casa y cuando pueda acceder a su computadora y ve la tutoría y va viendo lo que hacemos y trate de practicarlo, porfa, ¿verdad? Bien, lo que estábamos platicando el miércoles, como les decía entonces, es acerca de las variables cualitativas y cuantitativas y cómo se tabulan. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una tabulación. Lo vamos a hacer práctico. Wilber, díganos. Una consulta, está grabando la tutoría. ¿Sí? Sí, está bien. Y agregó el enlace de la tutoría anterior. El detalle es que yo no me conecté porque tuve problemas. De hecho, usted está en el grupo de WhatsApp. No, como les repito, he tenido problemas con WhatsApp, pero ya hoy lo voy a resolver. Pero sí le llegó el correo de la invitación para unirse al grupo. Sí, pero no me pude agregar por el mismo problema, pero sí, me voy a resolverlo ahora y me voy a agregar. Wilber, Ok. sí está en el grupo, Wilber. Sí, subió lo que es la grabación a la plataforma. Ahí en el grupo, bueno, si usted no ha accedido todavía, escriba ahí en el grupo. Yo soy el que tenía problemas con WhatsApp para ingresar, pero ya estoy aquí, así que me hacen el favor de reenviarme el link donde van a estarse guardando los videos de YouTube. Esa es una lista de reproducción, es tipo una carpeta, así que entonces cada que hay una actualización, cuando hay una grabación nueva, ahí las van a ir viendo todas juntitas, un solo listado, ¿verdad? Así que ya sea yo o los demás compañeros del grupo le van a hacer el favor de reenviarle el link donde se van a ir guardando todas las grabaciones. Y le agregó lo que es la opción de descarga. Sí, sí, sí. De hecho estaba público el video para que lo vea cualquiera, no solo nosotros de la universidad. Bueno, muchas gracias entonces. De acuerdo. Muy bien. Como les decía entonces, habíamos visto las variables cualitativas y cuantitativas, su tabulación. Cómo se tabula cuando tenemos también datos discretos y cómo se tabula cuando tenemos datos continuos. Ahí en el material que tenemos en la plataforma, acá, ¿verdad? Este PDF que está por acá, que es el documento en general que vamos a necesitar para estudiar esta unidad. Y vamos a abrir por acá. Si ustedes ya pudieron darle una leída a este documento, se van a fijar de que la tabulación de las variables cualitativas, por ejemplo, estas que están acá, con la tabulación de los datos discretos, es decir, cuántas veces aparece el valor 0, cuántas veces aparece el valor 1, el valor 2, etcétera, ¿no? Tiene la misma forma de tabulación, ¿ya? Pero cuando se trata de datos continuos, entonces ahí hay que hacer un procedimiento un poquito más largo. Pero bien, vámonos entonces a la tabulación de los datos discretos para ver un poquito cómo es que se genera. Eso está por acá, ¿verdad? Aquí hay algunas actividades de autoevaluación con las que ustedes pueden ir practicando. Por ejemplo, tabular estas distintas materias que están acá para 50 alumnos de nivel básico. ¿Ya? Y aquí es donde dice, ¿verdad? Análisis de datos discretos. Si han tenido la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Que es lo recomendable. Nos muestra cómo es que se da la tabulación. En donde, como les decía, como lo veíamos en la tutoría anterior. Para cada uno de estos valores se va observando cuántas veces aparece. Se tabula la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa, ¿verdad? Ahora, en general, ¿qué es lo que se hace? Esta tabla que nos muestra acá, ¿verdad? Tiene algunos datos interesantes que nos sirven a nosotros como validación de que el trabajo lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Bueno, en ese caso, para cada uno de los datos que nosotros tengamos en general, x1, x2 hasta x sub k, ¿verdad? Vamos a obtener un n sub 1, n sub 2 y así sucesivamente
hasta obtener un n sub k, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos de cuántas veces aparece cada uno de los valores. Al final tenemos una sumatoria y la sumatoria de esta columna tiene que coincidir con la cantidad de datos que nosotros nos dan inicialmente para ordenar, ¿ya? En las frecuencias acumuladas lo que significa es de que nosotros tenemos que ir sumando el primer valor que está acá, siempre se coloca aquí a la par, ¿verdad? A la derecha. Y el siguiente es la suma del valor actual más los valores anteriores. Es decir, en la segunda fila lo que vamos a colocar es n sub 2 más n sub 1. En la tercera fila lo que vamos a colocar n sub 3 más los valores anteriores, es decir, n2, n1. ¿Verdad? Un detallito de comprobación es de que este valor que nos resulte acá al final tiene que coincidir exactamente con el total de las frecuencias simples. ¿Ya? Parámetro que a nosotros nos sirve para determinar si realmente hemos hecho los cálculos bien. ¿Verdad? En cuanto a las relativas, existen las relativas simples y las relativas acumuladas, que como lo veíamos en la tutoría de repaso, es que cada una de las frecuencias simples se divide entre el total. Y eso nos va a quedar un valor de 0. ¿Verdad? La sumatoria de todos esos valorcitos de 0. Nos va a dar igual a 1. Si no nos da 1, entonces algo hemos hecho mal, ¿verdad? Tenemos que revisar el procedimiento. Claro, a veces hay algunas ocasiones en las que la suma da 0.999 o da 1.01, ¿verdad? Son valores muy cercanos a 1, ¿verdad? Y en esos casos ahí se puede concluir de que la suma está bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos colocando acá frecuencias simples, ¿verdad? En estas relativas, a veces nosotros tenemos que aproximar, porque cuando hacemos una división, han visto ustedes que cuando uno hace una división en la calculadora, a veces resultan un montón de números decimales, entonces uno no puede colocarlos todos porque son infinitos. Entonces uno hace un redondeo a 2 o a 3 cifras, pero si uno quiere ser exigente. Y entonces en esos casos de redondeos es cuando al final el valor exacto no da 1. Pero no nos preocupemos por eso. Si el valor de acá al final de la frecuencia relativa simple da, por ejemplo, 0.99 o da 1.01 o 1.001, ¿verdad? Entonces podemos concluir de que ahí los cálculos están bien hechos, porque esa pequeña variación en la parte decimal, esa pequeña variación, lo que nos indica es de que se ha dado así por los redondeos que hicimos en esta etapa anterior, cuando íbamos colocando cada una de las frecuencias relativas. Y en el caso de las frecuencias relativas acumuladas, lo mismo que con las absolutas acumuladas, que es que hay que ir sumando, ¿verdad?, el valor actual más los valores anteriores, ¿ya? Pero para eso vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Para no quedarnos en esta parte de este montón de fórmulas acá, para entender en la práctica cómo se hace, pues para ello entonces nos vamos a ir a un ejercicio, ¿verdad? Y es lo que vamos a iniciar en este momento. Por acá había notado de que de la página 12 del material vamos a ver el ejemplo 2.8. Y he tomado el ejemplo porque en este caso nosotros vamos a poder ir comprobando de que los datos nos dan exactos. Vamos a ver, había dicho que es la página 12, o sea que es este ejemplo de acá. Vaya, nos dice este ejemplo, vean. Se tienen los datos recopilados acerca de la variable X, número de ausencias a clase que tienen los estudiantes de una determinada asignatura, ¿verdad? Y tenemos los valores 0, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien. ¿Qué es lo que nos piden en este ejercicio o en este ejemplo? Determinar qué tipo de variable es. Bueno, eso lo podemos determinar de una sola vez, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable es? Solo con ver los datos. ¿Hola? ¿Sería cuantitativa? ¿Cuantitativa? ¿Discreta o continua? Discreta. Es discreta. ¿Por qué es discreta? Bueno, yo no estuve en la tutoría en la de repaso porque me confundían ahora, pero si no mal recuerdo, es discreta cuando no tiene intervalos, es decir, es con números enteros.
Exactamente, se mide por valores enteros, ¿verdad? La diferencia entre las discretas y las continuas, como ya lo decía el compañero José Neftalí, es cuando se mide a través de valores enteros y qué variables hay de tipo discreto. Cuando nos preguntan la edad, por ejemplo, nosotros nunca decimos yo tengo 5.5 años, 25.5, no tengo 30.2 años, ¿verdad? Siempre nos referimos a nuestra edad como un valor entero. En cambio, la estatura, ahí sí la medimos por valores con punto decimal. Por ejemplo, yo mido 1.65 metros, 1.74, 1.82. Cuando nos referimos a la medida en metros, ¿verdad? Entonces mencionamos la parte decimal para referirnos a los centímetros. Esa entonces es una variable continua, ¿verdad? Muy bien. Viendo eso entonces, lo que les comentaba en la ocasión anterior, vamos a hacer los siguientes pasos o los siguientes literales que nos piden en este ejercicio a partir del B que nos dice construir una tabla o distribución de frecuencias simples. Es decir, vamos a construir una tablita como esta, ¿ya? Y luego aquí, en el literal A y literal B que dice acá, esto es la explicación de cómo se va resolviendo, ¿verdad? Pero es una tabla justamente como esta que nos va a salir. Pero ¿cómo sale esta tabla? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a construir en este momento. Así que los que están en sus computadoras, por favor, vayan abriendo Microsoft Excel. Me avisan cuando ya lo tengamos listo, los que están en sus computadoras. Dale. Excelente. Sí, licenciado, ya estuvo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿O estamos todos? Listo ya. Los que están desde su teléfono, si están en sus hogares y tienen a la mano cuaderno, lápiz, lapicero, regla, pueden ir haciéndolo manual, ¿verdad? Porque lo que voy a ir explicando acerca de cómo vamos colocando los datos de las frecuencias absolutas y relativas, eso lo pueden ir anotando en su cuaderno. Van a ver que resulta muy fácil. Y si están desde su teléfono, pero están en su trabajo y no pueden hacerlo porque también están atendiendo sus labores, pues, ni modo, ¿verdad? Lo practican después, como les comentaba, cuando ya estén en sus casas. Bueno, entonces estamos listos, ¿verdad? Vaya, fíjense. Aquí nosotros tenemos todos estos datos en desorden, que estos son los que nos vamos a llevar para Excel, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es que todos estos valores, ¿verdad? Todos estos, los voy a ir a pegar, pero como columna. El detalle de que aquí están como en fila, ¿verdad? Entonces, fíjense que algo que yo hago, ¿verdad? Y que les recomiendo a ustedes que hagan también, es pegar esos valorcitos en un bloc de notas. Voy a hacer esto más grande, porque este es un editor de texto simple. Entonces, ahorita están en fila. Yo los voy a poner en forma de columna. Quiere decir de que yo le tengo que eliminar todos los espacios y todas esas comas que están ahí, porque esas comas me van a estorbar para la hora de colocarlos en Excel. Así que entonces voy a ir haciendo esto, de quitar las comas y ponerlos como columna para que se vean más bonitos, ¿verdad? Fíjense que de hecho lo que dice Wilber se los voy a dejar ahí en el chat, incluso ya ordenados en forma de columna. Vamos a quitar estas comas, que esto lo que hace nada más es estorbo. Quiero ver, no me comí ningún número, no, ¿verdad?
Ahí está. Todo esto lo voy a copiar. Voy a colocarlo por acá en el chat. Y ahí está. Va. Listo. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Menos de 1 minuto, ¿verdad? Ahora, eso lo vamos a pegar aquí. ¿Ya? Muy bien. Si se fijan acá, nosotros podemos sombrear, ¿verdad? O nos podemos guiar por la numeración que está en la primera columna, la que no tiene letra, es decir, estos valorcitos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto para lo que nos sirve es para ver cuántos datos tenemos en total, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? O sea, un punto por el que podemos usar esta herramienta, ¿verdad? No es como antes cuando se enseñaba estadística, que tenemos que ir contando uno por uno cuántos numeritos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quita más tiempo, ¿verdad? Si en dado caso nosotros no vemos estos numeritos acá a la izquierda, pues entonces yo simplemente los sombreo, ¿verdad? Y aquí me dice, ¿ven? Recuento 20. Tengo 20 datos, ¿ya? Si me voy por acá al PDF que estaba leyendo, vamos a ver, nos dice acá, se tienen los datos recopilados acerca de la variable X, número de ausencias a clase que tienen los estudiantes de una determinada asignatura. ¿Ya? Generalmente, en los ejercicios que nosotros nos plantean, nos dicen de entrada cuántos datos hay, ¿verdad? Se tienen los datos, por ejemplo, de 20 estudiantes a los que se les consultó, ¿verdad? Entonces es una manera en la que nosotros podemos comprobar de que realmente nos hemos llevado todos los datos. Déjenme ver por ahí, parece que aparece una pregunta. De igual manera podemos practicar lo que nos está enseñando después de la... Sí, como está quedando grabado, lo pueden practicar después ustedes despacio, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso yo voy muy rápido, cuando vean la grabación le pueden ir poniendo pausa. Yo voy rápido porque si bien esta parte de los datos de esta variable discreta son fáciles para tabular y para calcular sus frecuencias, voy un poquito rápido porque cuando nos metamos a los datos agrupados, eso lleva más tiempo. Entonces no me quiero quedar a medio camino y no me quiero quedarles debiendo, ¿verdad? Y sí, pues el enlace de la grabación se lo voy a compartir, nomás esté cargado el video a YouTube. De hecho, cuando termine la tutoría, inmediatamente voy a poner a cargar el video a YouTube y ahí les voy a avisar en el grupo cuando ya esté en la carpeta del link que ya les compartí, ¿verdad? Ese link va a ser el mismo. El detalle es de que va a estar actualizado, ¿verdad? Es decir, ahora tipo 11, 11 y media, ya no va a haber solo un video, ya van a haber dos, ¿ya? Bueno, pues, chévere. Entonces, ¿en qué íbamos, verdad? Aquí tenemos los datos, ya sabemos que 20 datos tenemos, pero el detalle es de que acá están desordenados, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esto, de que tenemos que construir una tablita como esta, tabla de datos de frecuencia simple, ¿ya? Entonces, vean, antes, los profesores de antes nos enseñaban a que todos los numeritos los tenemos que tener ordenados. Allí vamos nosotros en el cuaderno, vamos a ver, el 0. Quiero ver dónde tengo otro 0. Aquí está otro, lo voy a poner, ¿verdad? Aquí está otro 0, lo voy a poner a la par. Porque los datos tienen que ser ordenados de menor a mayor. Ese es uno de los siguientes pasos. Pero luego va el 1. Aquí está un 1. Aquí está otro 1. Lo tengo que anotar también. Ve, aquí está otro 1. Lo tengo que anotar también. Y cuidado que no se nos vaya a escapar ninguno. No nos vamos a complicar la vida aquí, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos estos datos acá y le vamos a dar aquí. Miren, ordenar. Ordenar de menor a mayor. Va, listo. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Como 2 o 3 segundos, ¿verdad? Ahora sí, miren, ya tengo agrupaditos todos los ceros, tengo agrupaditos todos los unos, tengo agrupaditos todos los dos, tengo agrupaditos todos los tres, ¿ve? Y tengo agrupaditos todos los cuatro, ¿verdad? Sencillo. Listo, ya los tenemos ordenados. César pregunta que si le estoy grabando. Sí. El detalle de que no estoy usando la grabación que trae Meet, porque necesita más recursos de internet. Entonces no quiero que cuando esté hablando se me escuche entrecortado. Lo estoy grabando con un programa
que tengo en mi computadora. Es este, miren. No sé si ustedes ven un cuadrito aquí que va el marcador donde se va viendo que dice Sí, se 20.08, mira. 19, ¿se ve? Vale. Ah, pues entonces es el indicador que yo tengo acá de que se está grabando. Ahorita van 20 minutos grabados, ¿verdad? Va, chévere. Así que entonces, para que tengan la confianza que sí se está grabando, ¿verdad? Esto lo voy a minimizar, pero aquí sigue, miren, aquí está. Así que tranquilos, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, entonces ahora creemos una tabla como esta, como la que nos dicen acá. Muy bien, entonces pongamos por acá, pongamos datos, ¿ya? ¿Qué más dice que hay que poner? Frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas, ¿verdad? Y luego nos dice las frecuencias relativas. Frecuencias relativas. Esto lo vamos a estirar un poquito, ¿verdad? Para que se vea más bonito. Y de hecho acá esto lo vamos a pasar para abajo y que diga datos ahí. Abajo vamos a poner simples, luego aquí a la par acumuladas y lo que subsiguiente sigue es simples y acumuladas también, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar ahí, ¿verdad? Que vaya teniendo modo de tablita, ¿verdad? Que se vaya viendo bien bonito. Entonces, ¿qué diferentes datos nosotros tenemos acá en este listado? Tenemos los diferentes valores de quiénes, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Esos son los distintos valores que tenemos. Esto, para que no se vea todo alineado a la derecha, lo vamos a poner centradito, ¿eh? Así. De hecho, todo lo podemos poner centrado. Ahí va a ir. Va, listo entonces. Vaya, a la hora de crear la tabla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a ver cuántas veces aparece el valor de 0, ¿verdad? Ni siquiera aquí irlos contando uno por uno, sino que si nosotros solo los sombreamos, nos vamos a fijar que aquí dice recuento 4. Listo. O se puede usar el contar, sí, El porque contar también. ahí son 20 datos, pero si fueran 100, Ajá, si fueran más, entonces se puede usar la función contar, contar sí. también, ¿verdad? También se puede usar esa función. Del valor 1, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3 también. Del valor 2, tenemos 7 valores, ¿ve? ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner 7, ¿verdad? Ahí tenemos con el 2. Con el 3, ¿cuántas veces aparece el valor 3? Aparece 4 veces, ¿verdad? O sea, el valor 3 aparece 4 veces, ¿verdad? Y finalmente, para el valor de 4 aparece ¿cuánto? 2 veces nos dice acá, miren. Entonces nos vamos acá y colocamos 2, ¿ya? ¿Qué dijimos que luego se hacía con las frecuencias simples? Era de corroborar de que estas frecuencias que nosotros colocábamos acá deben coincidir con el total de datos que tenemos. Entonces acá, ¿verdad? Le vamos a poner total, ¿verdad? Y aquí podemos usar una formulita de suma. Si nosotros escribimos acá suma, ¿verdad? Le vamos a decir, mire, yo quiero que me sume todos estos valores que están aquí arriba, ¿verdad? Cierro paréntesis y obtengo un valor de 20, ¿ya? Entonces quiere decir de que las frecuencias las he colocado bien, ¿ya? Porque si tengo 20 datos aquí en todo esto, debe coincidir el total 20 aquí también, ¿ya? Siguiente, ¿qué es lo que nos dice la tabla? De que debemos colocar las frecuencias acumuladas. El valor actual más los valores anteriores, los que estén arriba de él. Vale. La lógica de eso es, vamos a colocar el primer valor, más la suma de los valores que estén arriba de él. Pero como el 4 es el primer valor que aparece, entonces simplemente vamos a colocar el 4, ¿verdad? Para el siguiente valor que está aquí, el 3, hay que colocar aquí el 3 más la suma de los valores anteriores a él, es decir, el 3 sumado con el 4, eso es 7, ¿verdad? Para la siguiente frecuencia, vamos a colocar aquí en esta celda el valor de 7
más los valores que están arriba de él. Es decir, el 3 y el 4. ¿Cuánto suma eso? Eso suma 14, ¿verdad? Para el siguiente, vamos a colocar acá el valor de 4 más los valores que están arriba de él, ¿verdad? Entonces, 4 más 7 más 3 más 4, ¿verdad? Y que eso es 18, ¿ya? En este punto, no sé si ustedes van notando, y esto le voy a dar un poco más de zoom por si acaso no se ve bien. Ahí está, vale. No sé si ustedes ya se fijaron de que esta suma de hacer 4 más 7 más 3 más 4, que da 18, viene a resultar lo mismo como que nosotros agarremos el valor de arriba, ¿verdad? Y lo sumemos con el 4. 4 más 14 es 18 también. ¿Por qué? Porque en la celda de arriba nosotros ya hicimos la suma de los valores anteriores. Y si a él nosotros le agregamos el valor de 4 también acá en este caso, obtenemos el mismo 18. Es como acá en el siguiente. Sumar 2 más 18, eso nos va a dar 20. Que es lo mismo como que nosotros agarremos todos estos valores y nos vamos a fijar de que la suma es 20, ¿verdad? Colocamos 20 ahí. Ojo con esto. Este valor de 20 tiene que coincidir con este último valor que nosotros calculamos en las acumuladas, ¿verdad? Si este último valor, ya cuando finalizamos esta columna, no nos da igual que el total, algo hemos hecho mal, ¿ya? Si quieren, anótenlo por ahí, ¿verdad? Anótenlo. El último valor de las frecuencias acumuladas debe coincidir con el total, ¿ya? Si no coinciden, es que algo está mal. Así que entonces de entrada, antes de entregar ustedes una tarea, una evaluación, ya ustedes pueden comprobar si el resultado está bien calculado, ¿verdad? Antes de entregarlo, para no esperar a ver si les dicen estaba bueno o estaba malo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien, excelente entonces. Sigamos. Ya tenemos las frecuencias simples y acumuladas de las absolutas, ¿verdad? Es decir, ya tenemos estas dos columnas. Ahora vamos con las relativas. Las relativas lo que nos dicen es de que nosotros tenemos que calcular un cociente. ¿Ese cociente cuál es? Es el de dividir cada una de las frecuencias absolutas simples entre el total, ¿verdad? Entre el total. Entonces, hagamos eso. Quiere decir de que acá nosotros vamos a poner 4 dividido entre 20. 3 dividido entre 20, ¿verdad? 7 dividido entre 20, 4 dividido entre 20 y 2 dividido entre 20. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero hagámoslo entonces con una formulita. Pongámosle que nosotros queremos dividir esto entre esto, ¿verdad? O sea, 4 entre 20. Y eso es 0.2. Para el siguiente, Pero igual. debe darle el símbolo de dólar, porque si no, el 20 ya me va a ir sumando, dividiendo. 20, cabal, así es. De acuerdo, vean. 3 entre 20, eso es 0.15. Generalmente las tablas, y abonando lo que dice el compañero que acabo de mencionar, generalmente estas tablas de datos discretos son pequeñas. El que tenga la paciencia, ¿verdad? Para irlo haciendo uno por uno lo puede hacer. Pero digamos que usted no quiere hacerlo así, no que usted quiere hacerlo de una sola vez todo. Entonces ahí podemos aplicar la que estaba diciendo el compañero, que nosotros podemos poner igual 7 dividido entre este valor de 20, ¿verdad? Y algunos vienen y lo que hacen es esto. Ahora vamos a arrastrar aquí para que me calcule para los diferentes valores, para las siguientes filas que hay, ¿verdad? Pero hay un problema, de que la lógica de las fórmulas es la del desplazamiento también.
Si se fijan ustedes, donde está el total es F9, pero acá dividimos entre F9 y lo siguiente que hizo es dividir, ¿bien? Entre F10 y luego entre F11, ¿verdad? Para evitar eso, y vamos a quitar esto de acá, para evitar eso nosotros lo que vamos a hacer es de que a ese F9 que nosotros estamos calculando, ¿verdad? División entre F9, que es donde está el total. Ese valor lo podemos colocar entre, ¿verdad? Los simbolitos de dólar. Así que entonces nosotros nos venimos acá, ¿verdad? Y le decimos, alrededor de la F le vamos a poner este simbolito de dólar aquí, simbolito de dólar aquí también, ¿verdad? Y vamos a dar Enter. Y tenemos el mismo 0.35. Ahora, si nosotros arrastramos eso, ahí sí ya tenemos los valores exactos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos simbolitos de dólar alrededor de la letra lo que dicen es, lo que nosotros le estamos diciendo a Excel es, mira, esta celda déjamela fija, no me la movas, porque todos estos valores de la frecuencia yo los quiero dividir entre el mismo valor de 20. Eso es prácticamente, ¿verdad? Decirle, mira, no me movas el total de ahí. ¿Se comprende? Sí, licenciado. Eso lo podíamos hacer desde el principio. Sí, sí, claro, se podía hacer desde el principio. Desde acá, ¿verdad? Desde acá a este F9 se le podía colocar, ¿verdad? Aquí le podíamos colocar símbolo de dólar. Y de ahí para abajo, ¡pum!, de un solo todo. Listo, entonces. Ahora con las frecuencias acumuladas. El mismo procedimiento que con las simples. Hay que sumar el valor que tenemos aquí más los valores anteriores. El 0.2, como es el primer valor que existe, pues entonces ese va a ir ahí a la par. ¿Ya? El siguiente valor que vamos a colocar acá, ¿verdad? Y se lo podemos poner como suma, ¿verdad? ¿De quién? De este más este. ¿Ya? Y ahí tenemos 0.35. El siguiente es la suma, ¿verdad? De este más este más este. ¿Verdad? Cerramos el paréntesis ahí y ahí lo vamos a colocar, ¿verdad? Para el siguiente, lo mismo, ¿verdad? La suma de todos los de arriba con el actual y el siguiente, la suma de todos estos, ¿verdad? Ahora, aquí un total que no hemos colocado y que es apropiado colocar, ¿verdad? Y le vamos a poner suma también, es la suma de todos estos valores de las frecuencias simples, ¿verdad? Relativas simples. Porque al igual que con las frecuencias simples, de estas que están acá, estas también hay que sumarlas, ¿verdad? Es decir, a esto lo voy a resaltar un poquito más. Y este valor, si ustedes se fijan, dan 1, ¿ya? Y ese valor también debe coincidir. Este de las acumuladas debe coincidir con este total, o sea que deben dar 1 también, ¿ya? Ahora, con estas frecuencias relativas que tenemos acá, simples y acumuladas, si nosotros lo queremos expresar en términos de porcentaje, pues eso lo podemos colocar, ¿verdad? De hecho, nosotros lo que podríamos hacer es copiar acá, estas que están acá, ¿verdad? Pero en este caso, para que no se me trastorne, puedo poner esto que está aquí, ¿verdad? Pero multiplicado por 100. Es decir, este valorcito que tengo acá, lo puedo poner multiplicado por 100 para expresarlo en forma de porcentaje, ¿ya? Luego, para lo siguiente, yo solo arrastro y ya tengo, si se fijan, 20%, 15%, 35%, 20% y 1%, ¿verdad? 10% acá en este caso, el 0.1, 10%. Si a eso le coloco una suma, ¿verdad? Si de este lado aquí me dio el valor de 1, entonces aquí, si todo está multiplicado por 100, pues entonces esto me tendría que sumar el 100%, ¿verdad? En el caso de las acumuladas, lo mismo. Este valor de aquí que está multiplicado por 100, ¿verdad? Luego arrastro, ¿verdad? Y si se fijan, este 100
coincide con este 100 de acá, ¿verdad? Esto expresado en términos de porcentaje, vean. En términos de porcentaje. ¿Se comprende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende bien, licenciado. Perfecto, entonces, muy bien. Vale, solo estoy poniendo aquí rayitas para que se vea, ¿verdad? Para que se vea más ordenadita la tabla. Muy bien, se los dejo la tablita acá en el caso de los que estén copiando o practicando y los que estén agregando fórmulas en este momento. Se los dejo en pantalla 2 minutos para que corroboren de que nos esté dando lo mismo. Licenciado, solo una consulta. Allí donde en el cuadro, en los últimos 2 cuadros, digamos, donde las frecuencias relativas, ¿no sería mejor cambiarle por porcentual para distinguir los datos? Sí, sería bueno. Aquí le podemos poner entre paréntesis porcentaje. Bueno, ¿estamos claros entonces con este ejemplo? ¿Se ha comprendido? Sí, licenciado. De acuerdo. Muy bien, entonces en el caso de los datos continuos. Veamos, lo que nos dice la teoría es, leamos un poquito esta parte.
Cuando se tiene una situación donde la variable cuantitativa discreta toma demasiados valores distintos o los valores de la variable son resultados de mediciones donde la naturaleza de los datos es continua, se deben construir tablas de frecuencias agrupadas. Es importante considerar que la agrupación de datos siempre conlleva un grado de pérdida de información, pues ya no se cuenta con todos y cada uno de los valores de la variable, sino con intervalos creados. No obstante, nos dice, esta pérdida de información en general no es significativa para el análisis global. O sea que en pocas palabras lo que nos está diciendo es, así como lo que les comentaba del redondeo de datos cuando estamos calculando las frecuencias relativas y que a veces ocurre, ¿verdad? Para el ejemplo que estábamos haciendo anteriormente, dio la suma exactamente 1, porque digamos que el ejemplo es hasta cierto modo es práctico, ¿verdad? Está sencillo. Pero a veces hay pérdida de información precisamente en esos redondeos. Entonces acá en este caso de los datos continuos también se da esa situación de redondeos, pero esa pequeña pérdida de información es despreciable, en el sentido de que podemos tomar en cuenta esa pequeña pérdida de información, pero aún así, para el análisis global de los datos es la forma más apropiada de hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo que está acá, ¿verdad? Es un ejemplo, pues, de fácil aplicación, ¿ya? De fácil construcción, donde nosotros tenemos esto dividido por pasos, ¿ya? Tenemos una tabla de datos continuos, ¿verdad? Puesto que están divididos por punto decimal, en este ejemplo que tenemos aquí, son calificaciones que se obtuvieron en una evaluación, ¿verdad? Algo que se llamaba PAESIT hace muchos años, ¿verdad? Algunos lo recordarán. Entonces tenemos aquí estas calificaciones para un grupo de estudiantes. En el enunciado no dice cuántos son, pero no son varios, ¿verdad? Por lo que podemos ver en la tabla. Entonces hay que hacerle un análisis de frecuencias. Para hacer el análisis de frecuencias de este tipo de información, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir una serie de pasos, ¿verdad? Y eso lo podemos ir anotando uno a uno. Ello es, primero hay que hacer lo siguiente. Hay que calcular la amplitud que tienen los datos. Eso es que tenemos que calcular la diferencia entre el valor más grande con el valor más pequeño. Para eso entonces nos va a servir aquello de que ordenábamos los datos de menor a mayor. Fácilmente ahí nosotros podemos averiguar cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño. Ya. Entonces tenemos la amplitud, ¿verdad? Valor que tenemos que calcular primero, amplitud de los datos. Eso nos va a servir después. Paso número 2. Hay una regla, fíjense, que se llama de Sturgis, que este señor proponía de que a la hora de averiguar cuántos intervalos o cuántas clases, ¿verdad? En pocas palabras, cuántas filitas va a tener la tabla de datos agrupados, propone la siguiente fórmula. Porque hay unos que decían, no, a mí me gusta ver con 8 filas, a mí me gusta ver 10 filas, a mí me gusta ver 5 filas nada más. Entonces, es como quien dice, esta formulita proponer la regla ideal, ¿verdad? O proponer cuántas filas es lo ideal que debería de tener la tabla. Como nos lo dice acá. Usualmente el número de clases lo decide el investigador, es decir, la persona que está construyendo la tabla, en este caso, nosotros. Teniendo en cuenta que no debe ser mayor de 15. Allá es de demasiada lectura, 15 filas. Lo recomendable es que el número de clases debe estar entre 8 y 12. Ahí, ¿verdad? El parámetro, más o menos. Como nos dice acá, existen reglas empíricas que permiten tener una idea del número de clases. Por ejemplo, si usted no se decide de cuántas clases va a construir, si 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces lo que se debe hacer es, con esta formulita que nosotros tenemos, definir cuántas clases, cuántos intervalos o cuántas filas va a tener la tabla. Donde la regla es C igual 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿ya? Y el valor de C lo que nos va a retornar es cuántas clases debemos construir. Perdón. Para el ejemplo que está en este documento,
le da 6.98. Eso redondeado es 7. O sea que entonces una tablita con 7 filas es lo más apropiado que se puede hacer, ¿verdad? Paso número 3. Lo que se debe definir es el ancho de clase o intervalo. Ahora que ya definimos cuántos intervalos van a haber, cuántas tablitas va a tener la tabla, perdón, cuántas filas va a tener la tabla, hay que definir el ancho que va a tener cada uno de esos intervalos. Es decir, cuánto tendrá cada clase de ancho. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? El ancho de clase, ¿verdad? O intervalo de clase va a ser el cociente entre la amplitud, ¿verdad? Este valorcito acá que le dio de 4.1 entre 7 y 7, ¿quién es? La cantidad de clases o intervalos que van a haber. Se hace esa división, se redondea un poquito para no tener tanto valor decimal y eso es 0.6. Eso quiere decir de que van a haber entonces 7 clases que van a tener una amplitud de 0.6. Luego, ahora que ya se tienen las clases o intervalos, se puede generar las marcas de clases. Ese es el punto medio de cada intervalo. Veamos entonces en la tabla que resultó como la construcción de cada uno de esos intervalos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, tal como lo recomendaba la fórmula. Y entre estos tenemos una anchura de 0.6. Si ustedes se fijan, de 3.5 a 4.1 hay 0.6 de diferencia. De 4.1 a 4.7, 0.6 de diferencia también. De 4.7 a 5.3, anchura de 0.6 también. Y así sucesivamente, si ustedes se van fijando, esta es amplitud de 0.6. ¿Y esto para qué es? Se necesita de que los rangos todos tengan la misma amplitud. ¿Por qué? Porque entonces para rangos de similar amplitud, vamos a estar contando luego en las frecuencias cuántos valores hay en cada uno de esos intervalos, ¿verdad? Entonces, para hacer un análisis equitativo entre intervalos, se necesita que todos sean similares, ¿verdad? Que todos tengan la misma anchura para poder decir. Porque no puede ser de que un intervalo sea más cortito y otro sea más amplio, ¿verdad? O que este de aquí abajo, ¿verdad? Fuera de 7.1 a 7.3 nada más, ¿verdad? Y alguien diga, solo me aparecieron 3 valores acá en este último rango. Y en este rango que está aquí arriba, este de 3.5 a 4.1 me aparecieron 10. Pues sí, pero porque el rango es más amplio, ¿verdad? Cualquiera podría refutar eso. Entonces, no, ¿verdad? Para que el análisis sea equitativo, todos tienen que tener la misma anchura, ¿verdad? O la misma amplitud, otra forma de decirlo. Bueno, teniendo esa información entonces, vámonos y busquemos un ejemplo que tengamos por acá, ¿verdad? Esto dice datos agrupados, pero son valores enteros. Se va a parecer mucho al que acabamos de resolver, ¿verdad? Busquemos otro. Aquí en las actividades de evaluación. Vamos a ver. Va, este sí está bonito, miren. Los años de experiencia de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador son los siguientes, actualizado al año 2014. O sea que esto está viejo, ¿verdad? Pero bueno, los datos nos van a servir para hacer nuestro análisis, ¿verdad? Entonces aquí en los literales nos dicen construir una tabla de frecuencias agrupadas, utilice la fórmula de Sturges, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de docentes tienen experiencia inferior o igual a 6 años? ¿Qué porcentaje de docentes tiene experiencia mayor o igual a 30 años? ¿Qué porcentaje de docentes tiene experiencia mayor o igual a 40 años? ¿Verdad? Esas lecturas ya se van haciendo con la tabla, ¿verdad? Bueno, entonces igual, ¿verdad? Estos valorcitos nos los vamos a llevar a Excel y con ello vamos a hacer el respectivo análisis, ¿verdad? Primero, vamos a colocar los valores aquí y esto lo voy a hacer más grande y voy a pegar los valores ahí. Y como les decía, me gusta me gusta ordenarlos en columnas y asegurándome de que ningún valor se quede, ¿verdad? Si ustedes en algún momento encuentran alguna forma de que al momento de copiar todos estos datos los pueden pegar de una sola vez en Excel,
pues chévere, ¿verdad? Qué bueno que encuentren esa forma. Por el momento yo lo hago así por dos motivos. Primero, para que ustedes vayan viendo cómo se van ordenando uno por uno. Y segundo, es porque en mi caso soy un poquito paranoico y me gusta mejor irlo haciendo manual e irme fijando de que no vaya a faltarme ningún dato, más que todo en la parte decimal, ¿verdad? Que no vaya a borrar alguno. Así que entonces vamos a ordenar todo esto, ¿verdad? Como les repito, me gusta irlo haciendo así manual para que cada uno de ustedes vaya viendo cómo es que se va dando el ordenamiento. De hecho, aquí este bloc de notas tiene una herramienta para ir haciendo esto de forma automática. Lo de ir borrando la coma y el espacio, ¿ya? Pero al usar esa herramienta, ¿ves? Por ejemplo, aquí no había espacio, entonces peligroso me comía un numerito. Aquí no es 3.4, aquí es 3,4. Me parece interesante ese ordenamiento así. ¿Ok? Y esa programación de quitar lo que es la coma y el espacio, Ya le voy a si mostrar. tiene la posibilidad de compartirlo, pues estaría bien. Sí. Lo voy a hacer con la última fila. Esta es la última fila, ¿vea? Toma su par de minutos, pero como les digo, en mi caso, prefiero irlo haciendo así, primero para que ustedes vean cómo es que le vamos quitando la coma y los espacios, pero lo otro es lo siguiente, ¿ve? Aquí en edición hay una forma de reemplazar esta funcioncita que está acá. Entonces, ve, yo lo que necesito, si ustedes se fijaron, ahí esto le vamos a dar más uno. Si ustedes se fijaron, yo lo que iba haciendo es quitar la coma y el espacio, ¿verdad? Entonces, la coma y el espacio, le doy copiar, o aquí, copiar, ¿verdad? Y lo pego aquí. Buscar, ¿qué es lo que me va a buscar? La coma y el espacio. Reemplazar por, ¿qué es lo que hacía yo? Lo que hacía era de que esto lo sombreaba y presionaba Enter de una sola vez. Al presionar Enter ya se baja el valor, ¿verdad? Entonces,
necesito buscar la forma de llevar ese enter para allá arriba. Entonces a eso le vamos a dar copiar y lo vamos a pegar acá a ver si lo hace, ¿verdad? Entonces démosle buscar siguiente, reemplazar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, al irle dando reemplazar, lo que hace es quitar el punto y la coma, pero me los deja pegaditos, ¿verdad? Ay, entonces ahí hay un problema. Entonces podemos hacer esto, ¿verdad? Lo que podemos hacer, vamos a darle aquí retornar, ¿verdad? Y aquí también. Y lo que podemos hacer es, donde sea que encuentre una coma, lo vamos a dejar nada más con un espacio. Y el valor del espacio, yo sé que aquí se ve muy chiquitito, pero ese espacio es el que nada más le vamos a dejar, ¿verdad? Entonces nos vamos otra vez. Buscar siguiente, si le damos acá, ahí me encontró la coma. Reemplazar, 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 ¿verdad? Y así sucesivamente. Si le damos entonces luego a reemplazar todo, se fueron todas las comas, ¿verdad? Todavía me quedan en fila, pero ya en esa parte nosotros podemos ir haciendo eso, ¿verdad? Aquí presionamos Enter, le quitamos estos espacios que están acá, entra acá, entra acá, entra acá, entra acá, entra acá, entra acá, y así sucesivamente, ¿verdad? Y es, digamos, al gusto del cliente, como dicen. Si a ustedes les resulta más fácil esta forma, pues entonces también, ¿verdad? Bienvenida sea. Entonces aquí, yo así de forma manual, voy quitando estos espacios que están aquí. Vale, listo entonces. Ya tenemos todos los datos acá. Los tenemos en forma de columna. Y ahora esto lo podemos sombrear todo hasta allá arriba. Vamos a darle copiar y esto lo vamos a pasar en una nueva hoja y lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Vamos a ver cuántos datos tenemos. 114, ¿verdad? 114 datos. Ya, ahora sí ya son más, ¿verdad? Entonces, lo que la teoría nos decía, si se fijaron, nos decía que muchas veces ocurre que cuando vamos a analizar datos de este tipo, aquí, cuando se tiene una situación donde la variable cuantitativa discreta toma demasiados valores distintos o los valores de las variables son resultados de mediciones donde la naturaleza de datos es continua, justamente esa forma tenemos aquí, ¿verdad? Hagámosle un pequeño análisis previo. Esto que voy a hacer yo ahorita no es necesario que ustedes lo hagan, sino de que, ¿cómo es que se puede ver eso? De que tenemos demasiados valores repetidos, ¿verdad? Y por el contrario, situaciones en las que tenemos valores distintos. Para ello entonces voy a sombrear todos los datos. Aquí en insertar le voy a poner una tablita. Aquí. Poner esto acá. Y aquí voy a poner esto. Y voy a poner que me cuente todos los distintos valores que aparecen, ¿verdad? Ahí tenemos. Luego esto lo vamos a poner aquí. Ordenar de mayor a menor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta tablita que tenemos acá? Nos está diciendo, vean, de que el valor de 9 aparece 6 veces. El valor de 27.8 aparece 6 veces. El valor de 28.9 aparece 6 veces. Entonces, si se fijan, muchos de estos valores aparecen 3, 2, una vez. Ah, pero ¿cuál es el problema?
que hay muchos valores, y si te fijan, son todos estos de aquí para acá, que aparecen una vez, y son un montón, ¿verdad? Entonces, tener una tabla de datos simples, así como esta, si se fijan aquí nada más, hicimos 5 filas. Pero ¿cuántas filas tendría una tabla si nosotros la hacemos de la forma anterior? ¿Verdad? Miren, tendría 74 filas. Entonces ya es algo que se vuelve muy complicado de leer. En un informe, colocar una tabla tan grandota, para las personas que van a leer nuestro informe, pues es algo demasiado ilegible, ¿verdad? Nos van a decir, no, hombre, mire, presénteme de otra forma esos datos. Yo ahorita ahí no logro concluir nada, ¿verdad? Bueno, por eso es que entonces nos decía la teoría que aplicando la regla de Sturges, nosotros podemos definir cuántas filas va a tener la tabla. Y es mejor ponerlo dentro de rangos, porque la tabla es más sencilla, es más pequeña, es más práctica y es más fácil de leer y de entender la información que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Perfecto. Denme un segundito. Ay, me disculpan. Bien, entonces estábamos diciendo que para eso servían las tablas de datos agrupados, ¿verdad? Así que vamos a quitar esto porque esto no lo voy a ocupar, ¿verdad? Sino que ocupo nada más estos valores. Eliminar. Muy bien. Bien, estábamos diciendo entonces que tenemos 114 aquí. Ese es el valor de n, ¿verdad? Así que entonces vamos a ir haciendo aquí. En esta primera parte acá vamos a ir anotando los distintos valores que me van a servir para todo el análisis, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo colocar n igual, ¿verdad? Y definir acá el valor de 114 como mi n. ¿Ya? Esto lo vamos a poner en negrita para que se note más. Y le vamos a dar un poquito más de zoom para que se vaya notando. Y vámonos a ver los pasos que están en el PDF. ¿Qué nos dice? Vaya. ¿Dónde están? Aquí están los pasos, ¿verdad? Bien, paso número 1. Amplitud de los datos. Vean. Siguiente. Amplitud de los datos. Ok. Vale. ¿Qué es lo que me dice? Dice la fórmula que lo que tenemos que hacer es que al valor más grandote de toda la serie, restarle el valor más chiquitito de toda la serie. ¿Ya? Y para averiguar cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podríamos? Porque aquí anda un 2.9, ¿verdad? Ah, pero aquí anda un 2.1, entonces ese es el más chiquito, ¿verdad? Y con los grandes, por aquí anda un 39.2, que podría ser el más grande. Ah, no, aquí está un 40.8. Ah, no, pero aquí está un 42.7, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, ay, aquí está un 45.8, entonces, ¿cuál será el más grande? ¿Qué podemos hacer para ver fácilmente cuál es el número más grandote y el número más chiquito en esta serie de datos? Tal vez ordenarlos en forma ascendente. Claro, ¿verdad? Claro, eso justamente. Nosotros podemos sombrear todos los datos y le decimos a Excel, mire, ordénenmelos, porfa. Si los pongo de menor a mayor, ahí está, 2.1 es el valor más chiquito. O sea que entonces aquí solo lo voy a anotar, ¿verdad? 2.1 menos, ¿verdad? Perdón, al revés, ¿verdad? Este 2.1 es el valor chiquitito, ¿verdad? El que se le va a restar a un número más grandote. O sea, de que va a ir ahí un menos, ¿ya? Ahora, me puedo ir hasta abajo y ver que el 45.8 es el valor más grande que existe, ¿verdad? Que digamos que yo no me quiero ir para abajo, sino que yo le digo, mire, ordénemelos, pero de mayor a menor. Entonces el 45.8 me lo va a colocar arriba. Excelente, ¿ve? Entonces ahí sí, eso es lo que vamos a hacer. El 45.8, ¿verdad?
a ese le vamos a restar el 2.1. ¿Por qué? Porque lo que nos dice acá es que el número más grande hay que restar el número más chiquito, ¿verdad? Eso. Así que entonces aquí sí, vamos a copiar esta resta que está aquí, ¿verdad? Pero aquí la vamos a poner en forma de fórmula, ¿verdad? 45.8 menos 2.1, ¿verdad? Y eso es 43.7. De hecho, aquí le podemos poner un símbolo de igual para que se note, ¿verdad? Y eso es 43.7, ¿verdad? Ya tengo el valor que es de acá de este punto número 1, ¿ya? Paso número 2. Regla de Stokes. Nos dice que tenemos que aplicar la fórmula de C igual a 1 más 3, logaritmo de n. Ok, entonces, esto se llama número de intervalos o clases. Vamos a poner ahí. Y la formulita que dice. Eso justamente. Aquí vamos a quitar ese espacio que se nos vino en el copia y pegue, ¿verdad? Y 3.3, ajá, aquí esto está mal. Estuvo raro ese copiado. 3.322. ¿Ya? C igual a 1 más 3.322. Logaritmo de n. Muy bien, apliquémosla entonces. Aquí le vamos a poner C igual. Vamos a poner aquí este lado. Y aquí sí vamos a poner la fórmula. Igual le vamos a colocar 1 más 3.322, ¿verdad? Y eso va a ir multiplicado por algo. No lo puedo poner a continuación, ¿verdad? Sino que tengo que poner el asterisco, porque en las fórmulas justamente, ¿verdad? Se necesita poner un símbolo que indique que yo quiero multiplicar dos cosas, ¿verdad? Muy bien. Si mal no recuerdo, existe una fórmula, ¿verdad? En Excel para calcular el logaritmo de un número. En este caso, la función se llama log. Listo, voy a seleccionar esa función log. ¿De quién? De n. ¿De cuánto es el valor de n? 114. 114, correcto, ¿verdad? O podemos poner la celda 1. Ajá, también, ¿verdad? También. Cambiarse algún. Exacto, para hacer referencia a ella. Veamos entonces a ver si nos hace el cálculo 7.83, ¿verdad? Si ustedes gustan en la calculadora, pueden hacer el cálculo también de 1 más 3.322 logaritmo por logaritmo de 114, ¿verdad? Solo para corroborar de que no hayamos colocado algo mal en la fórmula, ¿verdad? Si les llega a dar distinto, me avisa, ¿ok? Sí, eso sale. Eso da, bye, gracias. Sí. Bye. Una forma de ir corroborando porque no vaya a ser de que aquí en el momento de la escritura del Excel algo se nos quede, ¿verdad? Pero ahora que ya comprobamos mediante dos vías de que ese valor es el correcto, pues entonces es el que vamos a necesitar, ¿verdad? Si ustedes se fijaban en el ejemplo del PDF de la plataforma, ahí hacían un redondeo. En este caso les dio 6.98 y lo redondearon a 7. ¿Ya? Entonces acá hagamos lo mismo, redondeémoslo, ¿verdad? 7.83, eso se redondea a 8, ¿verdad? 8. 8, exacto. Y lo vamos a poner en negrita para ir resaltando los valores que ya tenemos. Listo. C va a ser igual a 8. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nuestra tabla va a tener 8 filitas, ¿verdad? Diga, Wilber. Si en el caso, bueno, en este caso surgiera un ejemplo, ¿verdad? Que me diera 7.6, lo puedo redondear a 8 también. Sí, 7.6 se redondea a 8. Bueno, está bien entonces.
Chéverísimo. Generalmente se elige, vea, por conveniencia, se elige un valor entero, vea, por eso el redondeo. Porque hay que elegir un valor entero. Porque como estamos hablando de cantidad de filas que va a tener una tabla, entonces definir si va a ser 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Las que resulten. Entonces, ese es el número recomendable. Siguiente paso. Ya calculamos la cantidad de intervalos. Ahora vamos a construir, ¿verdad? El ancho de la clase. El punto número 3. Ancho de la clase o intervalo. Es decir, cuánto tendrá cada clase de ancho. Y para ello vamos a utilizar esta formulita que dice I sub C. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner I y le voy a poner C así normal. Creo que aquí hay una forma. Ah, no, en Word es que aparece esa forma de poner la C chiquitita. ¿Verdad? Pero para no perder tiempo en eso, ustedes me comprenden, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo a la fórmula del paso 3. ¿Ya? Y lo que dice ahí de que tenemos que colocar, ¿verdad? La amplitud que encontramos acá, que es el 43.7, ¿ya? Aquí se lo voy a escribir en español, ¿verdad? Para que en el ejemplo ustedes se vayan guiando mejor. Y aquí lo vamos a poner el valor de C. ¿Qué es el valor de C? Intervalos. Le vamos a poner una rayita ahí para que se note que es una división, ¿verdad? Amplitud entre intervalos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que vamos a hacer es la división de esto entre esto. Hagámoslo con formulita haciendo referencia, como nos decía Francisco, a los valores que están ahí en las celdas. ¿Verdad? Aquí tengo 43.7, ¿verdad? Y eso lo voy a dividir entre este valor. Este valor no es un número como tal, porque por esa letra C me va a dar error, ¿verdad? Porque por el hecho de haberle puesto la letra C ahí, ya es una celda que contiene texto, ¿verdad? No número como tal. Así que se lo voy a poner así con el teclado, ¿verdad? Vale. 5.4625. ¿Ya? Los que me van acompañando en sus computadoras y van haciendo estos cálculos también, me van ayudando a corroborar que los datos les van dando igual, ¿verdad? Si por algún motivo alguien le dio un valor distinto, lo revisamos a ver qué es lo que sucedió, ¿de acuerdo? Entonces, el valor acá de la amplitud de 5.4625. Veamos una cosa. Si ustedes se fijan, estos valores que yo tengo en esta serie de datos tienen un valor después del punto decimal, ¿verdad? Entonces, para que no nos compliquemos, dejemos este valor también con un punto decimal, ¿verdad? Para que todo vaya parejo. ¿Qué podemos hacer? A Excel nosotros también le podemos decir hasta dónde queremos que llegue el redondeo. Con este botoncito que está aquí, miren. Aquí hay dos botoncitos que tratan los decimales. Este dice aumentar decimales, este dice disminuir decimales. ¿Lo logran ver? Sí se ve. Ok, muy bien. Sí, también. Ok, entonces a ese le vamos dando, miren. Y lo que va haciendo es reduciéndome la cantidad de decimales que aparecen. Como decía 5.46, eso, el último número es 6, ¿verdad? Entonces significa que hay que redondear el valor anterior, ¿verdad? El 4, hay que redondearlo a 5. Y justamente eso hace Excel, ¿verdad? Lo redondea a 5.5, ¿ya? Listo, entonces. Ya tenemos el paso número 3, que es definir el ancho. Luego aquí nos habla algo de la marca de clase, pero si se fijaron, esa marca de clase se va colocando hasta que ya tenemos la tabla construida. Muy bien, ahora sí, vámonos a la parte de la tabla. Entonces, empecemos a construir la tabla así como nos la estamos viendo acá en este momento. Tenemos intervalo, marca de clase, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Hagamos esa tabla. De hecho, voy a ir copiando esto para que se haga más fácil. Intervalo, marca de clase, frecuencia
frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Si ustedes se fijan, son las mismas columnas del ejemplo anterior, pero esta vez para datos agrupados, ¿verdad? Esto le voy a dar un poquito más de ancho. Esto pues no tanto. ¿Verdad? Para que se vaya viendo más bonito. Listo, entonces. Vale. Aquí viene la parte en la que nosotros vamos a escribir cuáles van a ser los intervalos en sí. Ya sabemos nosotros de que van a haber 8 filas las que vamos a construir. Es decir, nos vamos a ir para abajo, ¿verdad? Y vamos a poner 8 filas ahí, ¿verdad? ¿Y de qué amplitud? De esta amplitud que nos está diciendo acá, ¿verdad? O de qué ancho, ¿verdad? De 5.5. Como en el ejemplo anterior, si ustedes se fijaron. Decíamos, ¿verdad? Aquí habían 7 filas con una anchura de 0.6, ¿verdad? Aquí vamos a hacer 8 filas con una amplitud de 5.5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzamos? Comencemos de la siguiente forma, ¿ven? Aquí el valor que tengo, si ustedes se acuerdan, yo lo dejé ordenado de mayor a menor. Es decir, de que el valor más chiquitito está ahí abajo. Para que lo podamos ver de forma más cómoda, pongámosle el orden otra vez de menor a mayor, ¿verdad? Es decir, ese 2.1 que está ahí. Ese 2.1, que es el primer valorcito de la serie, es el punto de partida acá en esta tabla. Es decir, de que nosotros vamos a colocar acá el 2.1 como punto de partida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Le vamos a poner este simbolito, este guión y este menor que, ¿verdad? Espacio, simbolito de menor que, y le vamos a colocar el valor inicial, y si se fijaron, el siguiente valor es este que está colocado aquí, más 0.6, 3.5, ¿verdad? Más 0.6 es 4.1. Entonces, 2.1 más 5.5, ¿cuánto es? 7.6. 7.6, gracias. Ok, luego, ¿qué hace la tabla? Ese mismo valor que está aquí arriba, ese mismo se coloca abajo. Ah, muy bien. Entonces aquí vamos a colocar 7.6, 7.6, ¿verdad? Luego, el guioncito ese, el símbolo de menor que, y 7.6 más 5.5, ¿cuánto es? $13.1. 13.1, gracias. Ahí tenemos el siguiente. El tercero, 13.1, guioncito, símbolo, 13.1 más 5.5 otra vez. 18.6. 18.6, gracias. Para el siguiente, entonces, 18.6. Y el valor de arriba, ¿cuál va a ser? El límite superior, ¿cuál va a ser? 24.1. 24.1. Listo. El siguiente. 24.1. Ups. Límite superior. 29.6. 29.6. Listo. Ahora, límite inferior en la siguiente fila. 29.6. Límite superior. 35.1. 35.1.
acuerdo. Siguiente. 40.6. 40.6. Gracias. Luego, para 40 puntos. Y podemos ir viendo una cosa, vean. Veamos acá. Hasta ahorita llevamos 7 filas, ¿verdad? Ya casi que terminamos. Y si nos fijamos también, este 40.6, ya casi que vamos llegando al límite superior, ¿vea? Es decir, vamos llegando al valor más alto de la serie, que es 45.8. Según este cálculo, nos haría falta colocar acá una fila más, ¿verdad? Comenzando por 40.6 y sumándole finalmente los 5.5. ¿Cuánto resulta eso? 46.1. 46.1. Gracias. Muy bien. 46.1, si se fijan, ya se pasó de 45.8. Entonces podría decir, caray, que no tendría que dar exactamente 45.8. No necesariamente es la respuesta. No necesariamente. Lo que esta teoría de datos agrupados nos exige es de que cada uno de los intervalos nosotros los pongamos de la misma anchura, que todos sean la misma amplitud que se necesita, ¿verdad? Todos tienen que ser igual. Si en el último intervalo les resulta a ustedes que este valor se pasó del límite superior, qué bueno de hecho, porque entonces todos los valores que están entre 40.6, ¿verdad? Hasta llegar al último de 45.8 van a caer dentro de este rango. Que se pasó un poquito, no hay ningún problema. Como veíamos ahí en la teoría, hay una cuestión ahí de pérdida, dice, de pérdida un poquito de información, ¿verdad? Pero esa pequeña pérdida de información es despreciable, ¿verdad? Así como hemos hecho redondeos acá, ¿verdad? Esos redondeos son los que hacen precisamente de que esto no dé un valor exacto. Pero a nivel general, para los análisis que se requieren para este tipo de datos, es suficiente, ¿verdad? Así que entonces, en resumen, ¿verdad? El que este último valor haya dado más que el valor de 45.8 es hasta beneficioso, porque lo que esto nos está garantizando es de que el último valor de 45.8 va a ser contabilizado aquí en esta última fila, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende bien. Una consulta, licenciado. Una consulta. Bueno, yo esa clase me recuerdo haber visto una pequeña parte de eso, ¿verdad? En bachillerato. Ajá. Y, o sea, con esas fórmulas no, ¿verdad? Porque no, fue algo así como introducción nada más. Entonces, lo hacía como en forma más empírica, algo así, pero sí. Que si tenía, por ejemplo, ya había determinado la amplitud de datos, que en el caso aquí ve que es 45.8 menos 2.1, y solamente digamos que ya en el enunciado le dice cuántas clases necesita. Entonces solo dividía la diferencia de 45.8 entre 2.1 entre el ancho de clases. No sé si será válido también. Fíjese de que en la primera etapa de bachillerato, sí recuerdo de que esto se enseña en bachillerato, por lo mismo, como es una introducción, entonces para facilitar el trabajo al estudiante, ya se le dice de una sola vez de cuántas filas va a tener la tabla o cuánto va a ser el número de intervalos o clases, este valor de C, ¿verdad? Digamos que en este momento se está viendo más formal la construcción de este tipo de tablas, ya en su formalidad completa. Pues sí, está bien. Sí, gracias. Chévere, entonces. Buenos días. Buenos días. Solo comentar, yo en mi caso recuerdo haberlo visto en noveno grado y sí se veía un poco de acuerdo a como lo decía el compañero y a como lo está explicando. Sí, de hecho está dentro del programa de asignatura. En algunos lugares se enseña en noveno grado, en otros hasta en bachillerato, pero eso depende de la programación que hace cada institución, ¿verdad? En qué momento enseñarlo.
Pero sí, como lo que estábamos hablando hasta este momento, ¿verdad? De que es como una introducción para el tratamiento de los datos, ¿verdad? Y ya luego aquí en esta etapa ya se ve un poquito más formal, con más fórmulas, con más entendimiento del porqué de cada fórmula, ¿verdad? Así que ahí es de donde procede la formalidad. Y como si ustedes se fijaban en este ejemplo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En el enunciado que está en la parte de la actividad de autoevaluación, el enunciado nos decía, la petición del ejercicio, construir una tabla de frecuencias utilizando storages, ¿verdad? Entonces, es posible de que en el examen parcial, asimismo se les den la indicación, ¿verdad? No elegir a criterio propio cuántas clases formar, sino que utilizar la fórmula para que la fórmula nos indique qué cantidad de filas hay que crear, ¿verdad? Así que entonces de ahí proviene la formalidad, ¿verdad? Muy bien. Listo. Ahora que ya tenemos los intervalos, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos dice acá de que hay que calcular la marca de clase. La marca de clase lo que se hace es de que hay que sumar el límite inferior de cada clase más el límite superior y eso dividirlo entre 2. O sea, de que como que fuera un promedio, ¿verdad? O sea, de que aquí nos ponen el primer ejemplo, 3.5 más 4.1 dividido entre 2, ¿verdad? Y eso le dio 3.8. Lo mismo vamos a hacer acá nosotros en este caso. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que entonces sumar 2.1 más 7.6 y eso dividido entre 2. ¿Ya? Si me hacen el favor de indicarme cuánto da eso. 4.85. 4.35. 85. Ah, 85. ¿Verdad? De acuerdo. Muy bien. Y esto lo vamos a ir poniendo centradito, ¿verdad? 4.5. El siguiente, 7.6 más 13.1. $10.35. 10.35. ¿Ok? El siguiente. $15.85. 15.85. $21.35. 21 puntos, perdón que no lo escuché bien. 21.35. 35. Ok. $26.6. 26.6. Perdón, ahí no sé si me equivoqué en el proceso, 26.85 me habían salido. 26.85 le dio a usted, Lefta. Voy a verificar, sí, voy a verificar. Ok. Y el otro da el intervalo de 29.1 a 35.1, 32.1. 32.1. Sí, efectivamente 26.85 me sale, no sé si está fallando mi calculadora ahí con el compañero Francisco. Ok. O la mía está mala. No, yo tengo un error porque yo tenía 29.1 y el 29.6. Ah, ok, de acuerdo. Va. En esa. Sí, fíjense, porque me he ido fijando de que aquí va dando 85, 35, 85, Sí, sí. 35, 85. Me imagino que este tendría que dar punto 35 también. Ahí sí me hacen el favor de corroborar. 32.35. 32.35 sería. Sí. Francisco, ¿usted así le da también? Ahora lo hago. Es Para esta. 29, ¿cuál? Ajá. 29.6 más 35.1. 32.35. Ajá,
32.35. Va, correcto entonces. El siguiente. 37.85. 37.85. 43.35. 43.35. Va, listo entonces. Gracias. De igual manera, ¿verdad? Este paso se sintió así como que muy mecánico, ¿verdad? Muy de carpintería, porque habría que ir haciendo una por uno los cálculos. Nuevamente, ¿verdad? Esto podría haberse hecho de forma automática si nosotros tuviéramos estos valores separados, ¿verdad? Es decir, los valores de 2.1, 7.6, 13.1 en una columna y los de 7.6, 13.1, 18.6 entre otra columna. Y ahí sí, ¿verdad? Le hubiéramos dicho, súmeme el de una celda más el de la otra celda y divídamelo entre dos. No hubiera dado de un solo ahí el resultado, ¿verdad? No todo lo quiero ir haciendo automático, fíjense, porque hay partes en las que sí es necesario comprender de dónde salen los valores, ¿verdad? Y qué mejor que comprender cómo es que salen cada uno de los valores haciéndolo un poquito a mano también, ¿verdad? Sé que algunos tenemos más experiencia, otros tenemos menos experiencia con Excel, ¿verdad? Eso varía mucho más en un grupo como el de nosotros, de que por lo menos en este momento veo que estamos 17 conectados. Y pues algunos pasos los voy haciendo así como que despacito, ¿verdad? O como que muy a lo carpinteado, muy picando piedra, para que se vaya viendo de dónde va saliendo cada resultado, ¿verdad? Ya que, ustedes saben, algunos posiblemente comprendan bien rápido y otros pues vayan un poquito más despacio, ¿verdad? Así que por eso Mire, y, equilibrada la cosa, ¿verdad? Me parece excelente la forma de explicación. René, ¿y por qué se pone menos y el menor que? Ah, eso es porque de hecho eso nos va a servir para la siguiente columna, fíjense. Ese signo menos no es un menos como tal, ¿verdad? Como el que nosotros leemos en matemática, es más bien un guión. Pero el otro simbolito de menor que, ese nos está dando una indicación importante. Donde nosotros aquí lo que nos indica es de que, por ejemplo, para este primer intervalo, vamos a colocar No se todos toma los datos que existen 7.6. desde 2.1 hasta 7.6, pero sin tomar en cuenta el 7.6. Es como cuando estudiamos las desigualdades, ¿verdad? Que no es lo mismo el menor que el menor igual, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo decir menor que decir menor o No, igual que, ¿verdad? él te lo acota. Es la definición exacta de la cota, cabal, como usted dice. Luego en el siguiente intervalo, ahí sí, si por casualidades de la vida nosotros aquí nos llegáramos a encontrar a un 7.6, ¿verdad? Digamos de que este 7.5 es el 7.6. Este no lo vamos a incluir en el primer intervalo, vamos a llegar hasta aquí. Donde sí vamos a incluir el 7.6 es en el siguiente, donde sí ya lo incluye, ¿verdad? Para eso sirve exactamente. Muy bien. Veamos entonces, ahora sí vamos con las frecuencias. Ya que los datos los tenemos ordenados, ¿verdad? De menor a mayor, ahí sí vamos a ir contando cuántos valores de toda esta serie existen entre 2.1 y 7.6, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Nuevamente, ¿verdad? Como nos decía Francisco al principio, hay una fórmula, ¿verdad? Hay una fórmula que nosotros podemos ir buscando, ¿verdad? Una función para contar cuántos valores hay entre uno y otro. Nuevamente, este pasito mejor lo voy a hacer a mano para que alguien que tal vez no tiene tanta comprensión acerca de las fórmulas de Excel vaya viendo cómo es que se van contando los datos, ¿verdad? Ya después, cuando ya lo tenga bien claro cómo se cuentan los datos, ahí sí, ya se puede aplicar una fórmula para hacerlo más automático todavía. Pero por el momento lo vamos a ir haciendo como quien dice a piecito, vea. Entonces, entre 2.1 y 7.6, ¿cuántos valores tenemos? Nada más vamos a sombrear aquí, miren. El 8.1 ya pertenece a otro intervalo, ¿verdad? No lo voy a tomar en cuenta, sino que voy a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí le vamos a ir poniendo un colorcito para indicar de que ese ya lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Este grupo de datos. ¿Cuántos valores hay entre 2.1 y 7.6? Nada más lo sombreamos y nos vamos aquí. Miren, aquí me dice cuántos hay. Hay 15 datos. ¿Ves? De acuerdo aquí. Nos vamos a los siguientes. De 7.6 a 13.1, ¿cuántos valores hay? Como este ya fue tomado en cuenta en la clase anterior, ya no lo voy a tomar en cuenta. Y de hecho le voy poniendo un colorcito para irme fijando cuáles valores ya conté y no contar valores dos veces, ¿verdad? Porque eso me va a trastornar la frecuencia al final. Entonces, entre 7.6 y 13.1, ¿cuántos valores hay? Pues me voy para abajo, ¿verdad? Hasta encontrar el 13.1. 13, 13, 13. Uy, aquí ya me pasé, ¿verdad? 13.8, ese ya pertenece a otra clase, o sea que voy a llegar hasta aquí. ¿Listo? Hasta 12.9. ¿Cuántos datos hay? 29 me dice aquí Excel. Le voy a poner colorcito también, ¿verdad? Y este le voy a poner otro color, ¿verdad? Para ir diferenciando incluso con colores, para ver quiénes pertenecen a cuál lado, ¿verdad? Me dice que hay 29 valores. O sea, colocamos 29 acá. Siguiente. De 13.1 a 18.6. 18.6, busquemos. Aquí tenemos 18.5, 18.5, 18.8. ¿Este se incluye o no se incluye? El 18.8. Vaya, entonces ahí, gracias, vaya. Ok. ¿El 18.8 lo incluyo o no lo incluyo? No se incluye, licenciado. Exacto, ¿verdad? Porque el rango va hasta 18.6, ¿verdad? Entonces me tengo que subir uno, ¿verdad? Me subo uno hasta 18.5. Voy a ponerle otro colorcito, ¿verdad? Y me dice que ¿cuántos hay? 7. Ok, ponemos 7 ahí. De 18.6 a 24.1. Vámonos buscando el 24.1. Uy, 25. O sea que hasta aquí voy a llegar. Ya, vamos a ponerle otro colorcito. Y aquí dice 8. Muy bien. 8. De 24.1 a 29.6. 29.6. Vamos buscando el 29.6. 29.6. Aquí hay un montón, ¿no? 29.6. Uy, ya me pasé, ¿verdad? 29.9 le incluye. No, ¿verdad? Porque ya dice 29.9. Y allá el rango es hasta 29.6. Entonces hasta aquí voy a llegar, lastimosamente. Otro colorcito para irlos diferenciando. ¿Cuántos hay? Ya Excel me lo dice. 28, ¿verdad? 28. ¿Ok? Luego, de 29.6 a 35.1. 35.1, 35 dice acá. Y luego dice 35.6. O sea que el 35 sí entra, vea, porque llega hasta 35.1. El 35.6 ya no. Vamos a ponerle otro colorcito. Uy, ese se parece. Ahora pongámosle otro. Este va. ¿Cuántos me cuenta? 9. De acuerdo, vámonos así. 9. De 35.1 a 40.6. 40.6. Busquemos el 40.6. 40.1, 40.8. Ya no, ¿verdad? O sea que hasta 40.1 debo colocar. Le ponemos un color. Y recuento dice 14. O sea, ahí hay 14 valores. Y el último. Ya los que sobran, ¿verdad? ¿Que cuántos son? 4. Pongámosle color solo porque veníamos con la misma dinámica. Pero son 4. ¿Verdad? Listo. Ahora viene la parte de fuego, señores. Aquí le vamos a poner total. ¿Ya? Y aquí viene la comprobación.
Esta suma, ¿verdad? Que voy a colocar aquí, que es del total, esto me tiene que dar igual a el n que yo tengo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? 114, o sea que vamos bien, ¿verdad? 114, es decir, el valor de n. ¿Ven? Esos son el tipo de comprobaciones que hay que ir haciendo. Ahora bien, ya que colocamos las frecuencias, ¿verdad? Digamos de que la carpintería más grande ya la hicimos. Porque para calcular las frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas, el mismo procedimiento que hicimos con esta tablita que está acá, ¿verdad? Que ya resulta súper fácil, ¿verdad? Frecuencia relativa. Igual dijimos que íbamos a poner la frecuencia que tenemos aquí a la par dividido entre el total que es de 114, ¿verdad? Y esa es la frecuencia que nos da, ¿verdad? Relativa. Decíamos también, ¿por qué no le colocamos a este F21 unos simbolitos de dólar, ¿verdad? Para decirle a Excel, mira, esta celda no me la vayas a mover de ahí. Yo quiero que todos los cálculos que vaya haciendo me vayan dividiendo entre 114. Es decir, el valor que está en la celda F21. Y no te me vayas a mover de ahí, ¿verdad? Presionamos Enter y ahí tenemos. Y ahí sí, nosotros podemos jalar esta flechita que está acá, miren, esta crucita, o simplemente le podemos dar doble clic. Si le damos doble clic, ahí me rellena todo automáticamente, ¿verdad? Estos valores están bien largos. Podemos usar el botoncito que les comentaba hace un rato de disminuir decimales. Y lo vamos a dejar, ¿verdad? Con dos valores. Dos dígitos después del punto décimo. Ahí lo vamos a dejar. Bien, ya ven. Ahora, toda esta frecuencia relativa, si yo coloco aquí la fórmula de suma, ¿a cuánto me tiene que dar igual esta suma? ¿A cuánto tiene que ser igual? 1. Exacto. ¿Verdad? Todo esto, desde G13 hasta G20, me tiene que dar igual a 1, cabalito. Ahora las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué eran las frecuencias absolutas acumuladas? Y es que todo esto yo lo voy a escribir acá en esta columna de forma acumulada, ¿verdad? Es decir, aquí va a ir el valor de 15, aquí va a ir la suma de 29 más 15, y para ello le puedo poner la función suma también. ¿Ya? ¿Dónde quiero que me sume estos dos valores? ¿Verdad? 44. ¿Ya? Luego, para la siguiente, tiene que ser la suma de estos tres valorcitos acá, ¿verdad? Cerrando paréntesis y colocando 51. Lo mismo para las siguientes también. Hagamos una prueba. Vamos a ver si esto funciona incluso arrastrándolo para abajo. Vamos a ver qué es lo que sucedió. No funcionó exactamente como quisiéramos, porque solo me está tomando dos valores, los dos valores inmediatos que están, el actual y el anterior. Pero aquí, miren, con esta funcioncita acá que tiene esta flechita, yo puedo extender el cuadrito que quiero que sume. Y ahí sí, ¿verdad? Este 59 es la suma de 8 más todos sus valores anteriores. Lo mismo con 43. Habilito el cuadrito y lo extiendo. Habilito el cuadrito y lo extiendo. Habilito el cuadrito acá y lo extiendo hasta allá arriba. Ups. Este está bien. Este hay que extenderlo hasta arriba. Y este también hay que extenderlo hasta allá arriba, ¿verdad? ¿Qué me demuestra de que he hecho bien esta frecuencia absoluta acumulada? De que este valor de 114 me da justamente igual a este valor de 114 que tengo aquí en el total, ¿de acuerdo? Para las frecuencias relativas acumuladas, mismo procedimiento. Aquí tengo 0.13.
Luego en la siguiente vamos a colocar suma de este más este, ¿verdad? Vamos a hacer la extensión. Como ya vimos, esto posiblemente esté mal indicado, ¿verdad? Y cabal, ¿verdad? En el sentido de que hay que sombrear todas las que están arriba, ¿verdad? Esta, como vimos, ya está bien. Esta la acabamos de colocar bien. Esta hace falta arreglarla. Esta hace falta arreglarla también. Esta hace falta arreglarla también. Esta la arreglamos también, ¿verdad? Y aquí me faltó una, ¿verdad? Vamos a ver. Esta hay que arreglarla también. Y así. Ahí está. Comprobación de que este último, este cálculo de la frecuencia relativa acumulada está bien. Lo mismo, ¿verdad? Este valor de 1 tiene que ser igual a este valor de 1. ¿Ya? De hecho, esta celdita nosotros la podemos colocar en amarillo. Esta la vamos a colocar en amarillo para indicar de que tiene que ser igual. Esta la vamos a colocar en verde. Y esta la vamos a colocar en verde también para indicar de que eso tiene que ir parejo, ¿verdad? Tienen que dar los mismos resultados. Y bien, tenemos entonces la tablita, ¿verdad? Calculada para frecuencias, ¿verdad? En el caso que tenemos datos agrupados, ¿verdad? ¿Se ha comprendido, estimados? ¿Preguntas, comentarios en este último minuto que tenemos de la tutoría? Sí, solo según las tablas anteriores iban juntas las frecuencias relativas y después las absolutas. Exacto, exacto. No importa ese orden. No importa, no importa. Bueno. De hecho, si se fijan en el documento, aquí llevan un orden, ¿verdad? Y en la tabla anterior que construimos llevaban otro orden, ¿verdad? Es decir, no genera problema eso. No genera problema de que estén en distinto orden. Bueno, todo bien. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No, por el momento no, licenciado. Yo por mi parte voy a salirme ahorita porque ya tengo la otra tutoría encima. Sí, me imagino que tienen más tutorías, ¿verdad? Así que para no quitarles tiempo de la otra clase que llevan, pues entonces cortamos aquí ya, ¿verdad? Llegamos hasta acá. Vean la grabación. Si llegara a resultar alguna duda o si se han quedado con la duda ahorita, pero ya se tienen que cambiar de clase, escríbanla en el grupo y ahí la resolvemos. Y ahí les escribo yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchísimas gracias, licenciado. Bendiciones para todos. Igual, bendiciones y que tengan un buen día y un feliz fin de semana. De acuerdo, feliz día, feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, buen día a todos.